que digo. Nosotros vemos todo lo que existe. No les conviene. Todo lo que existe, nosotros podemos notar. Hay que corroborar. No, chicas. Bueno, nos toca hoy síndrome urémico hemolítico. Es un tema que no tenemos que estar orgullosos nosotros en que seamos el país que más sabemos síndrome urémico hemolítico, porque es una enfermedad totalmente prevenible. Por lo tanto, es el país que más sabe y es siempre en los congresos internacionales los disertantes siempre son argentinos. Una cagada. El síndrome urémico hemolítico es una triada típica que hay que saber. Una anemia, ¿sí?, que tiene que ser hemolítica, trombocitopenia y insuficiencia renal aguda. Es fácil, porque no. Pero ¿cómo se categoriza para que sea síndrome urémico hemolítico? Primero es una microangiopatía trombótica, digamos. Son síndromes de microangiopatía trombótica. Hay muchos que te pueden dar anemia hemolítica, ¿sí?, trombocitopenia, insuficiencia renal. Eso hace formación de trombo y esa formación de trombo va a donde actúa a nivel de los capilares. Y esos capilares se inflaman, ¿sí?, y hacen la microangiopatía. ¿Está? Entonces eso está dentro de las microangiopatías. Entonces cuando uno presenta una anemia hemolítica, una trombocitopenia y insuficiencia renal, uno siempre dice es un SUB. En sí el concepto es una microangiopatía trombótica. Y después tiene diferentes causas y la más frecuente en nuestro país es el SUB. Acá, me adelanté. Pueden ser hereditarias o adquiridas. Las hereditarias, las más frecuentes, ¿sí?, son las microangiopatías secundarias a enfermedades autoinmunes como el lupus. ¿De acuerdo? Hay otras que para nosotros los nefrólogos son frecuentes, pero para pediatras infrecuentes son lo que se llaman, lo que ustedes siempre dicen síndrome urémico atípico, que es cuando una presentación diferente del subtípico. Bueno, el atípico porque tiene una alteración en el complemento. Hay un anticuerpo que se llama 3-CNF, que no lo tenemos que tener, y hay gente que nace con eso y hace que la vía alterna del complemento se consuma tanto y forme timicrotomía, que se llama impresiona, que se comporta como un SUB, es lo que se llama subatípico o STEC negativo. A veces se llama subatípico o STEC negativo, no es la presentación atípica como a veces uno va a terapia, no tiene un subatípico, no. El subatípico es algo hereditario. O el adquirido secundario a Escherichia coli, a la Shigella, neumo. Puede ser comienzo súbito, principalmente lo subtípico o STEC positivo, o gradual como lo subatípico. Clínicamente es anemia hemolítica microangiopática, porque es hemolítica, porque los glóbulos rojos se rompen, y microangiopatía porque es donde pasa en el endotelio. Trombocitopenia por consumo, hay una alteración tanto de consumo como de calidad, cantidad y calidad de plaqueta. Encima las pocas plaquetas que quedan están alteradas porque el endotelio está alterado. Y eso produce isquemia de los vasos. ¿Cómo hace? En las células endoteliales, digamos, a nivel neurológico, convulsión, ¿sí? Y principalmente, ¿quién se presenta así? Las PTT. La pulpa trombocitopénica trombótica, es una MAT, ¿sí?, que puede presentarse como un SUB, y principalmente alteraciones neurológicas. O en los glomérulos, por ejemplo, el SUB. ¿Estamos? Esto es una figura. A mí me encanta la anatomía patológica, por eso es como queda el endotelio. Acá tendría que haber luz. Hay tanta inflamación, tanta trombosis que no hay luz. Al no haber luz, no hay oxígeno, hay isquemia. Está así, queda. Se rompe el endotelio, hay una lesión fundamental, alteración del nivel de la célula endotelial de los pequeños vasos, quedan expuestos, ¿sí? Que va, ahí van los glóbulos rojos, las plaquetas, están tan débiles que se rompen, ¿sí? Entonces empiezan a haber una alteración tanto coagulopática como de trombosis, pero ganan los trombos. Nada, era para que... Acá están las síndromes microangiopatía trombótica primaria, que puede ser hereditario, ¿sí? La PTT, que hay alteración en anticuerpo de Adams. No sé si uno de ustedes estuvo en terapia cuando ingresó la hija Castañeda Luján, no sé si lo ubica. Ingresó en Semana Santa, una nenita que ingresa supuestamente como un SUD, 11 años de edad,
¿sí? Que hicimos plasmaferesis, ¿no? Ingresa con 11 años de edad, diarrea, bueno, todo, y dijeron es un subtípico. En una nenita de 12 años, ¿sí? Más allá que puede tener un subtípico, tenemos que pensar otra cosa, no tenemos que encerrarnos. Bueno, ella tuvo una PTT, la tuvimos que plasmaferiar. Tenía anemia hemolítica, trombocitopenia, insuficiencia renal, hizo compromiso neurológico, se plasmaferió, el compromiso neurológico dejó de existir por suerte, y se salió todo el complemento, todo el C3 dio bajo, y le sacamos por la academia, porque acá hay un lugar nomás en Argentina que se hace, que es la Academia de Medicina, y tenía actividad Downstream disminuida. Después, la macaquilla, que puede ser por Shigella, por Escherichia coli, que es la más frecuente para nosotros, que es el que vamos a hablar. ¿Por ahí vamos bien? ¿O estoy variando? Hay otros trastornos que es típico, que principalmente en terapia se presenta si estamos ante una MAT o un CID, ¿sí? Coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Porque el CID te da una anemia, te da trombocitopenia, te da consumo. Pero la anemia muy pocas veces es hemolítica, por lo tanto la LDH no va a estar alta y la aptoglobina, que es de consumo, no va a estar disminuida. Cuando el glóbulo rojo se rompe, ¿sí? Se rompe, pierde de coso, larga algo que ya es LDH. Entonces ahí te está diciendo que se está rompiendo los glóbulos rojos. Y cuando el LDH aumenta, hay algo que se consume, ¿sí? Que es la aptoglobina. Entonces la aptoglobina tiene que estar disminuida. Bueno, eso en el sí no produce. Y otra cosa, el dímero D, en el SUB, como no es un proceso inflamatorio per se, todo lo que sería la citoquina, todo eso se altera después, no al principio. El dímero D no está alterado y el fibrinógeno tampoco. ¿Está? Bueno, puede dar infecciones, cáncer, preeclampsia, hipertensión, trastorno autoinmunitario. Digamos, la anemia hemolítica, la trombocitopenia puede estar acompañada en otros lados. Nosotros vamos a dedicar al síndrome hemolítico, que es la causa más frecuente en nuestro país. La primera causa en la infancia es insuficiencia renal aguda, ¿sí? Hay una historia, la primera vez acá está mal, no es 995, es 935. Hase, que es un estadounidense, descubrió los primeros 4 casos de síndrome urémico hemolítico. El 97 Javi, que es un judío, vio las alteraciones histológicas. En el 64, Gian Antonio, nuestro padre de la pediatría, mostró la incidencia en nuestro país de síndrome urémico y se dio cuenta que no era lo mismo que pasaba allá, sino que allá era hereditario y acá lo nuestro era adquirido. Y Kaplan identificó las formas familiares, eso que decía Hase, y dice Kaplan, no, acá tengo alteraciones en la vía alterna del complemento, y en el 84 se vio lo que decía Gian Antonio, bueno, lo confirmaron con una verotoxina. Carmali le sacó el trabajo a Gian Antonio, eso dice. Bueno, la causa más frecuente es insuficiencia renal aguda en pediatría, es más común en menores de 5 años, todo esto tiene que ver porque los receptores, que son los GB3, que es donde se une la Escherichia coli, están más expresados entre el año de vida y los 5 años. Y cuando vos vas creciendo, esos GB3 van desapareciendo, y por eso que nosotros, como no somos niños, no tenemos síndrome urémico hemolítico. En la Argentina hay una incidencia entre 7 a 10 veces mayor que en los otros lados del mundo, lamentablemente. La incidencia del 2019, no puse la del 2020, para el 2020 fue muy poca, gracias a que hubo mucho lavado de manos, poco contacto y mucho aislamiento. Entonces no es verdad. Dijeron, bajó el SUB, mentira, pero es gracias a la pandemia. La incidencia del 2019 es 20,3 pacientes cada 100.000 niños menores, es totalmente altísimo porque es una enfermedad totalmente prevenible. Es mayor la incidencia en verano, pero puede haber en todo el año. Sí, tiene que ver con una cuestión de que uno está más en el campo, contacto con animales, y la cadena de frío se pierde más rápido. No hay predominio del sexo, ¿sí? Lo que sí hay predominio en raza son los GB3, se expresan más en niños rubios con ojos claros. Y no hay predominio en sexo y esta frecuencia tanto en frecuencia en áreas urbanas como rurales. Bueno, el típico, que es lo que hablábamos, son bacterias productoras de verotoxina o cigotoxina. La más frecuente acá en Argentina es la O157, pero así existen 3 tipos más. Y después tenemos la Shigella, ¿sí? Que son 4 tipos que también producen. ¿Está? Que hace poco tuvimos un super Shigella. Y las otras que son las atípicas, que se pueden presentar con diarrea, ¿sí? Pero no quiere decir que sean el subadquirido, que son
Anomalías de las vías del complemento, esto del C3NEF, la neonatal, que tiene que ver con el lupus principalmente materno, las hereditarias, y por el neumococo. El neumococo te puede dar un SUP por neurodivinidasa, que si uno piensa que tiene un SUP por neumococo, no hay que pasarle plasma, ¿sí? Están mucoagulopáticos y uno tiende a pasar plasma, y cuando pasas plasma lo matas porque el plasma tiene anticuerpo contra la neurodivinidasa. Nosotros tenemos anticuerpo para eso, entonces si uno le da, está dando más sustrato y el paciente se empeora. ¿Sí? Esa pregunta de examen, si van a rendir a hacer. Bueno, la fuente de infección dijimos que la Escherichia coli, que hace, bueno, llega la Escherichia coli entra principalmente a los animales, ¿sí? La carne vacuna, ¿sí? Ahí se ingiere, hace el proceso, ¿sí? Se reproduce y se elimina por caca, ¿sí? Esa caca puede estar en el campo, puede estar, o cuando tiene la carne, si no tiene más de 70 grados, no se destruye. Es por eso que tiene que estar la carne bien cocida, y si vos cosechaste del campo, tiene que estar bien lavada, ¿sí? Porque por contaminación. Entonces, la ingesta de carne suficientemente cocida, producto lácteo no pasteurizado, el yogur, que somos los pediatras damos yogur. El yogur no es altamente pasteurizado, es semi-pasteurizado. Entonces, si uno lo abre, ¿sí? Y el niño no terminó de comer el yogur, uno lo guarda pensando como la leche, que pasteurizada y no tiene problema. Ya deja de tener, entonces lo que no terminó, o se lo come el adulto, lo tira, porque hay leche de Escherichia coli y crece, aunque esté adentro de la heladera. ¿Sí? Por eso que muchas veces preguntamos si el yogur, porque hoy en día, porque está semi pasteurizado, o los yogures, ahora que están la fama de los yogures caseros, bueno, se recontamina. Consumición de frutas y verduras, comida rápida, bueno, y agua y piscina. El agua, cuando tuvimos un que yo pregunté por la pileta, ¿quién fue? No sé con quién estuve de guardia. Bueno, las piscinas, los lagos también se contaminan. Bueno, persona. Dijimos, hay ingestión de la Escherichia coli, colonización del huésped, se adhiere al cepillo de nuestro intestino, ahí hace lisis, pasa y empieza a actuar la verotoxina, liberación de la verotoxina. Esto es lo más importante, no toda la gente que ingiere la Escherichia coli va a hacer SUB, solamente al 10 al 15%, no es alto, ¿sí? Porque mucha gente se contamina, solamente hace SUB que puede, no el que ingiere. Tenemos un promedio de, digamos, uno ingiere y tenemos 2 o 3 días para empezar con la diarrea, ¿sí? Hacemos 72 dobles de diarrea y después los padres siempre te dicen, no, porque primero hizo diarrea común y después empezó con diarrea con sangre. Tiene toda una explicación, porque la Escherichia coli, ¿qué hace? Se haga el cepillo y después ahí empieza recién a destruir. Lo que vos ves de hilo de sangre es la destrucción de la célula, ¿sí? La amiloidopatia que empezó a hacer. Entonces, por eso es el hilo de sangre, por eso no empieza ahí nomás. ¿Está? 3 a 4 días y después recién de más o menos 7 días de lo que uno hizo en ingesta empieza el síndrome urémico, ¿de acuerdo? Entonces solamente llega a esta etapa el 10 al 15%, ¿sí? Bueno, no hay factores genéticos o del medio ambiente que puede decir quién va a ser el SUB y quién no. ¿Está? Lo único que sabemos que lo puede prevenir la gravedad es no deshidratar al paciente. Que el paciente siempre esté bien hidratado. Bueno, esto no lo voy a... La fisiopatología, la verotoxina causa injuria en el endotelio directo, aumenta la inflamación, induce una expresión en la citoquina y bueno, y eso gatilla toda la respuesta, digamos, celular. Eso hace que las células endoteliales expongan a los endotelios, ¿sí? Y eso produce la microangiopatía, ¿sí? Los microtrombos. Bueno, ¿y dónde están los órganos blancos principalmente? Es el riñón, el sistema nervioso, porque hay más GB3 donde se une. La verotoxina tiene 2 subunidades, la subunidad A, que es la que produce la toxicidad, sí, produce todo el daño, y la subunidad B es la que se adhiere al GB3, que son los receptores que tenemos en nuestras células. ¿Dónde más está? ¿Dónde está principalmente concentrado? En el riñón y el sistema nervioso. También está en el corazón, en el páncreas y en el hígado. Pero en ese está con menos expresado. Cuanto más expresado está, es cuanto más daño el niño tiene. Cuando usted ve que tiene una hepatitis, tiene mucho GB3 en el hígado.
La microtrombosis es el evento clave responsable de la triada de consumo de plaquetas, destrucción de eritrocitos y obviamente la insuficiencia renal aguda. Bueno, acá digo lo mismo, la verotoxina hace una glomerula en los túbulos proximales, causa daño directo en endotelio, resulta lesión microangiopática, por lo tanto principalmente la arteria aferente. Al hacer directamente la arteria aferente deja de haber flujo, se inflama, deja de orinar. ¿Qué más? Bueno, también hace daño tubular, por eso hay baja capacidad del manejo de agua. Esto principalmente cuando ya después se destapa la cañería, porque deja de inflamarse, deja de haber microtrombos, empieza la fase poliúrica. Los chicos se pueden deshidratar. ¿Y por qué es eso? Porque el túbulo también se daña, el túbulo, donde hay absorción y reabsorción. Ese túbulo tarda un poquito más en recuperarse. Entonces, cuando se destapa la cañería, hace pis sin tener la capacidad de absorber o eliminar. Entonces elimina mucho potasio, de pasar de hipercalemia pasan a estar hipocalémico, de estar bien hidratado pasan a estar deshidratado porque empiezan la fase poliúrica. Es porque todavía el túbulo tarda más o menos entre 15 a 30 días en recuperarse y también sufrir. El compromiso neurológico, dijimos que también tiene GB3, sí, está presente en la vasculatura cerebral. Lo que hay pasa lo mismo, hay microangiopatía, se inflama y por suerte los microinfartos que se producen son tan pequeñitos, cuando son leves, ¿sí?, que después en 15 días la recuperación es año íntegro, ¿sí? Los chicos que tuvieron convulsiones y no tuvieron infarto masivo tienen recuperación año íntegro, por lo tanto no quedan secuelados. ¿Qué pasa? Cuando la microangiopatía deja de ser microangiopatía y hacen en arterias más grandes, sí, el infarto obviamente es mayor. Ahí sí no hay recuperación íntegra. Bueno, el periodo de incubación es de 3 a 8 días, empieza con una diarrea acuosa, como dijimos, y luego se sigue sanguinolenta, hay dolor abdominal, distensión abdominal, alteración en la absorción, puede haber náuseas, vómitos con gastroenteritis, ¿sí? Y se presenta clínicamente con palidez, oligoanuria, edema, pero oligoanuria y edema es secundario porque no hace pis, ¿está? Y la hipertensión es secundaria por la hipervolemia que vimos la otra vez, ¿está? La anemia tiene que ser hemolítica, hay esquitocitos en el frotis, aumento del LDH y reticulocitos, disminución de la lactoglomina porque hay consumo. La prueba de Coombs es negativa, ¿sí?, con respecto a las autoinmunes, que las anemias hemolíticas son con Coombs positivas porque tenés anticuerpos. Acá no hay anticuerpos. Cuando hay episodio de hemólisis puede haber hipertermia, ¿sí?, principalmente registros febriles, y mientras más alto es el LDH debut, seguramente más requerimiento de transfusiones necesita. Puede haber leucocitosis mayor de 20.000, es un índice de mal pronóstico. La trombocitopenia es disminución de plaquetas y de calidad de plaquetas, como dijimos, y se recupera en 2 semanas. El compromiso renal, hay un rápido deterioro de la función renal, oligoanuria, entonces se representa el aumento de la urea y la creatinina. La oligoanuria más o menos dura 8 días, en caso promedio hay gente que dura mucho más, y cuanto más oligoanuria tiene, mal pronóstico tiene, más llega a insuficiencia renal crónica como lisial. Retención hidrosalina leve, por lo tanto hay hipertensión y edema por la oligoanuria. La hematuria microscópica existe siempre, no hay SUSI microhematuria. Usted tiene una guardia, un paciente con disentería y no le quieren sacar sangre, que está muriendo, le quieren sacar sangre mientras orine, le hace una orina. Si la orina tiene hematuria, ¿sí?, ahí en ese chico hay que sacarle sangre, ¿sí?, porque la primera expresión del síndrome urémico es la hematuria. ¿Está? O lo van citando todos los días para control. No hace falta internarlo. Lo van citando todos los días control. La primera expresión puede tener hematuria y no tener que ir filtrado. Mientras el paciente se hidrate, puede zafar. Bueno, alteración hidroelectrolítica de esta osteosis es típico de la insuficiencia renal. Si tiene insuficiencia renal, tiene oligoanuria, el paciente no va a liberar los ácidos bases, por lo tanto va a tener acidosis. Y encima, si tiene o no tiene oligoanuria, la única manera de eliminar potasio es por el pis o por la caca. ¿Está? Entonces podés tener hipercalemia. El compromiso neurológico te da letargia, irritabilidad, convulsiones, y lo más severo, obviamente, coma, apnea severa. Es una de las causas de muerte. Otras manifestaciones, como dijimos que es una microangiopatía, puede haber pancreatitis, por eso es que se pide glucemia, amilasa y lipasa. Bueno, acá a veces lipasa, creo que no sé cuál era. A nivel miocárdico hay 2 cosas que te matan: el infarto
de cerebro masivo y la miocarditis. Cuando ya tenés compromiso miocárdico, sabés que el SUN es irreversible, porque cuando se pegó la agrotoxina en el miocardio, no hay forma, ¿sí? Aunque lo plasmaferee, aunque lo dialicen, o lo que, ¿sí? Por eso siempre cuando se ingresa se pide CPK. Colitis, como dijimos, y rhabdomiólisis, que es cuando ya es muy severo y está deshidratado encima del paciente. Llegué diagnosticado en un SUC, ¿qué hay que hacer? Obviamente el paciente no hace falta que vaya sí o sí a terapia, solo acaban a terapia porque para dializar. Sí necesitamos un monitoreo estricto, control del CA y balance. ¿Por qué balance? Porque dependiendo de la anuria que tenga, dependiendo también si lo vamos a ingresar a diálisis o no. Una función renal, sí o sí, un medio interno con estado ácido-base, y pedimos calcio, fosforo y magnesio, porque acuérdense que muchas veces si vos tenés una hipomagnesemia, si tengo una hipocalcemia, tengo que primero corregir el magnesio, después el calcio y después el potasio, ¿sí? Por una cadena. Glucemia y función hepática, ¿sí? Si orina, una orina. Otro estudio que sí o sí tenemos que pedir es hacer la denuncia epidemiológica. Le tenemos que pedir coprocultivo, el coprocultivo hacemos la verotoxina. Ahora, el Malbrán, que todos se mandan Malbrán, porque es un lugar de referencia, hay que mandar, además que vos mandás la verotoxina, como el rescate no es alto, ¿sí? Tenemos que mandar el suero. Y en el suero mandás anticuerpo anti-LPS, ¿sí? Los polisacáridos. Es lo que te confirma si todos nosotros cuando nos infectamos generamos anticuerpos. Bueno, los anticuerpos anti-LPS y los anticuerpos anti la verotoxina, ¿sí? Entonces, junto con la verotoxina van los anticuerpos anti-LPS. El Malbrán, como estamos a distancia nosotros, el Malbrán, si la verotoxina se rescató, listo, no se procesan los anticuerpos anti-LPS. Si la verotoxina no se rescató, se procesan los anticuerpos anti-LPS. Pero van juntos por una cuestión de que después nos llama el Malbrán, no, los anticuerpos, y el paciente capaz ya se fue de alta, ¿sí? Entonces perdimos ver el diagnóstico, ¿de acuerdo? Bueno, las neuroimágenes, cuando uno tiene convulsión, acá se pedimos TAC, ¿sí? Por una cuestión de que no tenemos, pero lo ideal cuando vos tenés una microangiopatía es una resonancia. Es la única manera de ver la sustancia blanca y la sustancia gris. Eso sería lo ideal. Obviamente que uno se tiene que adaptar a lo que tiene. Uno tiene una convulsión en un SU, ¿sí? Más allá que uno piensa que es una microangiopatía, le das tratás la convulsión, hacemos la TAC, porque no tenemos otra cosa, porque no vamos a trasladar al CMNR hasta que nos autoricen la resonancia, ¿sí? Entonces lo que hacemos con la TAC es ver que no haga un infarto masivo, que nos quedamos tranquilos. Después, cuando el paciente se recupere, la angioreso la necesitamos sí o sí. ¿Sí? El tratamiento. El paciente ingresa, si está deshidratado, aunque esté anúrico, ¿sí? Lo tenemos que hidratar. Tenemos que llevarlo a la norma de hidratación. ¿Está? Con cualquier paciente del vecino que viene deshidratado. Obviamente ocultando, porque como está anúrico, lo podemos llevar además a agudo pulmón. La idea es, obviamente, dependiendo cómo está el paciente, lo hidratás. Después que lo hidratás, ¿sí? Tenemos que ver cuánto tiempo de anuria tiene, qué función renal tiene y qué medio interno tiene. ¿Está? Si el paciente está anúrico, no hace nada de pis, lo ponemos a balancear. Obviamente va sus pérdidas insensibles más las pérdidas concurrentes. Las pérdidas concurrentes ya sea diuresis o diarrea. No le das la pérdida sensible nada más y si el chico me está cagando a 40 miligramos kilo día, ¿sí? Se me va a deshidratar. Entonces siempre las pérdidas concurrentes más las pérdidas concurrentes más las pérdidas insensibles, ¿sí? Si el paciente está norma hidratado y está orinando, sus necesidades basales. ¿Cómo lo hidratamos? Lo hidratamos endovenoso. Y después, ¿qué le dejamos al paciente que entra por la operativa de un síndrome urémico? Se le coloca sonda. Son hipercatabólicos. En 2 días vos le sacás una albúmina y la albúmina tiene más o menos de 2. ¿Está? Entonces siempre se coloca sonda porque van a estar hiporéxicos, no tienen ganas, si la urea está alta, menos ganas, porque inhibe el centro de la alimentación, menos ganas van a tener. Entonces se le coloca una sonda y se pone leche maternizada, tenga 1 año, 2 años, 3 años o 5 años. La leche maternizada vital 1 y se va por sonda no se siente. Y la que menos sodios tiene, y la que menos proteínas tiene, y la que más calorías tiene. ¿Está? Entonces se lo coloca eso para que no nos corramos de atrás de nutrición, que es re importante.
¿De acuerdo? ¿Cuándo? Bueno, si está hipertenso, lo que tenemos que hacer es vasodilatarlo. La hipertensión sabemos que es bulimia, ¿está? Por lo tanto, habrá que sacarle líquido. Pero a veces no tiene indicación de diálisis. La indicación de diálisis es anuria en los libros dice anuria de 24 horas, estado ácido base refractario, hipertensión refractaria, ¿sí? Hipercalemia, ¿está? Si vos tenés una anuria de 24 horas, pero tenés un medio interno normal, ¿qué vas a dializar? ¿Le vas a aumentar la morbilidad del paciente? Si yo tengo un estado ácido base que le estoy dando bicarbonato y me corrige un potasio que tengo menor de 6 y una hipertensión en el cual no me genera una urgencia hipertensiva, no tengo por qué dializarlo. Porque a veces pasa que dicen, no, yo lleva 48 horas de anuria. Bueno, pero no está hipervolémico, esto está acá, digamos, está manejando el volumen por la caca. No tengo hipercalemia, no tengo una acidosis refractaria, no tengo por qué dializar porque el 48 está anúrico, ¿sí? Esas 24 horas que dicen los libros, obviamente que lo dice, es porque uno piensa que 24 horas de anuria tienen que tener obviamente hipervolemia. Pero si manejas, estás cagándote la vida, no, el volumen lo estás manejando, ¿sí? La anemia hemolítica, como decimos los padres, no hay ninguna medicación, pero nosotros decimos como la neumonía le das antibiótico y listo, ¿sí? Lo que nosotros hacemos todo es tratamiento de sostén. Deja de orinar, deja de funcionar los riñones, si no podemos el tratamiento médico, lo tenemos que dializar. Anemia, no se rompe los glóbulos rojos, le tenemos que transfundir. ¿Cuándo se transfunde? Los libros dicen, en todas las guías dice menor de 7 hemoglobina, menor de 21 hematocrito. Si yo tengo una hemoglobina de 7,8, obviamente que esto los libros ustedes lo tienen que saber, pero en la práctica, ustedes tienen un paciente de 7,8 hemoglobina y tiene una LDH de 5.000, ¿qué van a pensar que el día siguiente va a tener hemoglobina? ¿Cómo? Entonces, si vos ves un paciente que está hiperdinamico, está taquicárdico, no voy a esperar hasta el día siguiente, no, ahora sí tiene menor de 7, lo voy a transfundir. Toda transfusión cuesta, no más allá de lo económico, cuesta al paciente porque estoy dando anticuerpo, ¿sí? Que está generando, si en el futuro necesita trasplante, obviamente hay que pensarlo. Pero no voy a esperar, obviamente si tiene una hemoglobina de 8,5 y una LDH alta, bueno, esperemos hasta mañana a ver cómo responde. Pero 7 con menor de 8 y tiene una LDH alta, al día siguiente va a tener 6. Por algo lógico, porque está rompiendo. ¿De acuerdo? Las plaquetas no se transfunden. Digamos, guárdense, ya sé, a veces tiene 30.000 y se ve que no se transfunde. No es como el oncológico que hay que transfundir. No, este no se transfunde, si salvo que ingresa menor de 30.000, que ingresa a quirófano o empiece con sagrado activo. ¿Por qué? Porque le estás dando su trato. ¿Sí? Le estás dando plaquetas, alguien le va a seguir rompiendo. Y vos te decís, pero yo te hago un glóbulo rojo, sí, pero el glóbulo rojo lamentablemente es el que nos oxigena en todos lados, entonces por eso le tengo que dar. Pero yo le estoy dando sustrato, es por eso cuando muchas veces lo transfundís, a las 2 horas en un subgrave, empieza a estar fiebre porque le diste sustrato y está rompiendo. ¿De acuerdo? Ahora tengo una duda. La que quieras. Así como de hemoglobina hay un punto de corte Sí. teórico porque después se lleva a la clínica del paciente. ¿De LDH seguían con algún punto? No. Solo La LDH te está diciendo que se está rompiendo. Solo el aumento sería Exacto. de LDH. No, el momento te está diciendo que está, cuando va en aumento, que estás en el pico de la curva del sub y que cada vez está rompiendo más. Cuando ya la LDH empieza a bajar, decís, bueno, estamos saliendo estamos bajando. Indicación de transfusión de glóbulo, de terapia de reemplazo renal es la anuria, como dije. Hipercalemia grave que no responde al tratamiento, acidosis metabólica grave que no responde al tratamiento, hiponatremia sintomática, que uno dice, bueno, tiene hiponatremia menor de 120 y encima convulsión. Entonces uno dice, uy, ¿la convulsión por qué es? ¿Por el SUB o por la microcephalopatía o por la hiponatremia? Entonces uno corrige la hiponatremia y si corrigiendo la hiponatremia continúas con alteración neurológica, lo pones a dializar. Insuficiencia cardíaca, bueno, edema agudo de pulmón, obviamente, compromiso neurológico, hipertensión refractaria. Otro tratamiento que tenemos que tener en cuenta, el fósforo. La única manera de eliminar el fósforo es por la vía urinaria, ¿sí? El fósforo, en una insuficiencia renal crónica, cuando ya tenés mayor de 7, lo quelás. En un niño sano, cuando vos tenés mayor de 7, lo quelás. ¿Qué quiere decir lo quelás? Lo tratás de bajar, que no el fósforo de la alimentación no se absorba. En un síndrome urémico, ¿sí? Lo quelás cuando vos tenés mayor de 15. A mayor de 15, obviamente, precipita con el calcio
y va a las arterias, entonces se tapan las arterias, empiezan a hacer ateromas, digamos. Entonces, a mayor de 15, como es de indicación también de hemodiálisis, bloquelas a partir de ahí. Cuando vos tenés un fósforo de 10, cuando vayan a terapia, nosotros no, los terapistas se enojan porque no los quelamos. Quieren quedarlo, quédenlo, exactamente lo mismo, pero no tiene indicación, si no le vas a sacar. Tiene indicación mayor de 15 porque tiene una lógica que a partir de 15 empieza a precipitar con el calcio, te baja el calcio y se deposita, ¿sí? Entonces vos van a ver que si no, nosotros quedamos, bueno, quédenlo. Digamos, a partir de 15 tiene una explicación lógica. ¿Quieren quedarlo con 8, 9, 10? ¿Gastar carbonato de calcio? Basta. La hiperuricemia, el allopurinol, ¿sí? Mayor de 10, hay que quelar el ácido úrico, ¿sí? El ácido úrico, la única manera de eliminarlo es por el túbulo proximal, no se puede eliminar, entonces sube. Si vos lo dejás subir, sí cristaliza. Entonces, principalmente cristaliza en el miocardio, entonces te puede dar taquicardia y te puede dar infarto. Encima que tiene una microangiopatía, le estás dejando, entonces por eso se pone allopurinol. Ajustado a función renal. Aporte nutricional, lo que dijimos recién. Y bueno, y la convulsión la sabe manejar mejor que yo. La otra terapia es la plasmaféresis. En los atípicos tienes indicación precisa. Vos pensás que es un atípico, ¿sí? Que no tiene que ver con Escherichia-Coli ni tiene que ver con la presentación clínica, tiene que ver con que tenés alteración de la vía del complemento. Vos lo sospechás, la única manera de salvar, tiene alta mortalidad, la única manera de salvar al paciente es con plasmaféresis, porque tenés que lavar, ¿sí? La única manera. Hasta que empezás con el eculizumab, que es el tratamiento. Y en los típicos, la única indicación de plasmaféresis es la parte neurológica severa. Si vos empezaste la terapia de reemplazo, a veces necesitan coma farmacológico, lo tenés que tener sedado. El último SUS que tuvimos 48 horas sedado porque no paraba de convulsionar. No logramos hacer la plasmaféresis porque terapia no estaban de acuerdo, pero la plasmaféresis en compromiso neurológico severo se ve que tienen buena respuesta porque lava, ¿sí? Porque se desprenden los GB3. Lo que lo están haciendo muchos en italianos, son casos reportes, no hay grandes estudios, en el resto del mundo no, porque no tienen su típico, entonces los únicos trabajos de típicos es nosotros en Argentina. La mortalidad es del 3 al 5%, tendría que ser 0. La muerte asociada con enfermedad extrarrenal principalmente es la afección del sistema nervioso central, el cardiológico, ¿sí? La disfunción renal en el SUS es el 100% de los casos. Más allá que vos tengas una CREA de 0,6, ya tenés microhematuria, ya tenés afección renal, ¿sí? El 100% de los casos tenés afección renal. La necesidad de terapia de reemplazo del 30 al 40 es altísima. Y la disfunción renal residual, que quiere decir que te quedaste con bajo filtrado, menor de 75, hipertensión o proteinuria, es alta del 20% de los casos. La segunda no es la primera causa, es la segunda causa de enfermedad renal crónica en nuestro país, ¿sí? Siendo en el resto del mundo la segunda causa la neuropatía y la primera lamentablemente la neuropatía. Digamos, nuestras primeras dos causas son totalmente prevenibles, somos un desastre. Y la disfunción neurológica entre 20 y 25% de los casos, en el cual tiene solamente el 1% queda secuelado, rebajo. Y bueno, acá está diciendo. El pronóstico del 95% de los pacientes se recupera en etapa aguda. El daño renal se correlaciona con el tiempo de oligoanuria, ¿sí? Cuanto más tiempo de oligoanuria tenés, más probabilidad de llegar a la cronicidad tenés. Más de 15 días, evolución a enfermedad renal crónica el 90, de 7 a 14 el 30 y menos de 7 2. Esto es lo típico que tienen que saber ustedes. Para prevenir el SUS, lavarse las manos. Obviamente decía a los padres que no usen cuchillos, digamos, cruzados, lavas, cualquier cosa. Tablas también, sí, mantener la cadena de frío. Y el 19 de agosto, yo le digo, ¿cuál es efeméride? Porque siempre digo el 19 de agosto, la lucha nacional contra el SUS, y es el 19 de agosto, porque el 19 de agosto nació Jean Antonio. Listo. ¿Alguna duda? Ya le digo fecha, el día del riñón, la lucha contra... Cuando yo empecé primero no se les expandía a estos chicos. ¿Cómo? No se expanden. Antes vos llegabas
acá 10 años atrás, un poco más, se lo restringía. Y la morbilidad a largo plazo es mucho mayor. Ahora ya se expande, vos entras, tenés un SU, lo lleva a la norma de hidratación, ¿sí? Y aquí, si que esté bien llenito, lo que vos querés hacer es que no, el riñón que ya está sufriendo no tenga la hipoperfusión y no tenga el sistema renina-angiotensina, que ya lo tiene alterado, lo tenga totalmente aumentado. Si vos encima lo tenés deshidratado, ¿sí? ¿Qué te va a hacer? La aferente que ya está con microtombe, la diferente se va a vasocontraer. Hay un estudio que se hizo multicéntrico, Garrahan, Gutiérrez, italiano, y en Noti de Mendoza, lo llevó a cabo el doctor Bonani, y hicieron un retrospectivo, está muy bueno. Lamentablemente todo lo que sea de subtípico y digamos que está escrito es acá Argentina. Yo te mandé el otro día, pero viste que habla de todos los sub. Sí. Te dicen, y siempre dicen los apartados, las pediatrinas, lo que sale en pediatrinas y de otros lugares, lo que dice de subtípico es así. Y re poquito. Y siempre te va a decir Made in Argentina, como que vayan a estudiar. No te dicen, pero sí se expande. No lo restringís. Hay un artículo de la SAP, salió nuevo, que habla de eso, de la expansión. Bueno, fíjate, creo que estaba en el escribió Bonani. Y ahí habla de la diarrea con sangre cuando vos lo hidratás de forma consciente, prevenir el yugo. Pues la única O sea, manera no hay que tener miedo de hidratar, no. Como que era ese siempre, ¿no? Cuidado. Si vos tenés fase o no. Vos tenés un paciente de agustero, lo van a ver por guardia. Si llegan por guardia una disentería, el paciente usted le decía a la mamá, y orina bien todo, le pedí una orina. Ya está. No tiene hematuria, listo, hidratadita. Tiene hematuria y le tiene que poner un laboratorio. Si tiene función renal normal, no hace falta quedarse. Le decía a la mamá pautas de hidratación. No se puede deshidratar. No se puede deshidratar. Y si no tiene pautas, porque a veces las madres no tienen pautas, es verdad, yo tampoco las tengo, hay que dejarlo, lo dejas un rato en la silla, no sé, donde quieran, y lo hidratan. ¿Está? Para tratar de prevenir eso. La única forma que, digamos, se ha visto que con una buena hidratación el pronóstico del SU es mejor. ¿Y ese que vos decís que controlás, que lo vas controlando clínicamente o le vas pidiendo también al laboratorio? No, clínicamente. Vos tenés un laboratorio de inicio. El laboratorio de inicio está bien. ¿Para qué vas a sacar? Lo que te va a decir cómo va a evolucionar la clínica, si se puso PAI, si se pudo taquicardia, si se dejó de orinar. ¿Sí? Si empezaste a estar hipertenso. Bueno, solamente tenemos el laboratorio de inicio. Cada 6 horas, ¿qué vas a cambiar? Si lo que te va a decir dializarlo, va a ser la clínica. Si tenés ya de un laboratorio de inicio. Ana, con respecto a los antibióticos, porque es una discusión como crónica, porque hay pacientes que hemos visto que están con mucho aspecto escéptico cuando llegan, y como que ahí se confunde mucho y muchas veces terminamos medicando lo que vemos. Y yo he leído que no sé, porque antes se pensaba que si vos medicabas con antibiótico empeoraba el yugo. Solamente es la que se ha visto y está confirmado. Que empeora el SU, que no hay que empeorar, digamos que te adelanta. El SU lo va a hacer, tenga o no tenga antibiótico. Lo que te puede hacer es acelerar la presentación clínica. Una cuestión que son las cefalosporinas, también tiene una explicación, son las cefalosporinas de primera generación. La cefalosporina de primera generación vos le das, y lo que como tiene, se unen a la célula parecido al receptor de GB3, hacen que el GB3 se exprese más. ¿Sí? El GB3 está escondido. Está escondido. Cuando nosotros atacamos dentro de algo, el GB3 que hace es, digamos, exocitosis se dice, ¿no? Bueno, cuando se presenta, tiene un nombre, se presenta en la membrana. Y si está escondido, se presenta. Cuando vos le das nosotros tomamos cefalosporina, esos GB3 se presentan más. Entonces, por eso dicen que cuando vos le das cefalosporina, no, lo que dicen, vos le das cefalotina, digamos, una cefalo de primera generación, se presenta, no sé si hay más verotoxina dando vuelta, y vos tenías solamente en la presentación 3 GB3, la clínica va a ser distinta, va a ser leve. Si vos encima después de presentar 100 a la verotoxina, va a estar chocha. Es por eso que dice, no es que si vos le dejés le vas a generar el SU. ¿Está? Muchas veces entran principalmente los que vienen con muchos días de evolución, que vienen en farmacia hace 10 días, que fue a jugar, no se hidrató, qué sé yo, que vienen
Uno de los últimos que estuvo en la sala 1, ¿quién estuvo? Sí, estaba horrible, sí. Ese que vos decías, ¿es un Sí, SID o es...? entramos, sí, no sé qué era eso. Por eso te digo, como tiene un aspecto muy feo. Entonces uno encima tiene leucocitosis, PCR alta, y sí, uno lo medica, le hacemos cultivo, lo medica con ceftriaxona. ¿Está? Pero ya eso ya viene con el su expresado. Claro. Ese ya tenía caída de filtra, tenía todo. Sí, ya todo. Claro, a lo mejor un paciente que está bien, o sea, que vos lo ves que está clínicamente bien, ponele que sea una infección leve, como decís, podés no medicarlo. No medicarlo, esperarlo únicamente. Entonces ahora lo tenés internado. Claro. A veces nosotros nuestra ansiedad, dice, oye, si lo llevo de atrás, lo tenés internado, lo tenés bajo control, lo tenés hidratado. En toda la, a lo sumo que sea un paciente inmunodeprimido, bueno, ahí obviamente el antibiótico, pero nosotros, la primer medida que tenemos que hacer es hidratación. No sé. Y con eso los GD no puede funcionar a la inversa, digamos, un tratamiento prolongado con ceftriaxona que nos predisponga la posibilidad de un SUB, porque se expresan mal los receptores. No entendí. Si un tratamiento, si la cefalosporina de primera va a hacer que se expresen mal los receptores, no Sí. somos más susceptibles. Si un tratamiento con cefalosporina no nos hacemos susceptibles a... No, porque vos tenés lo que te hace susceptible es que vos, la chicha que vos comas, se libere verotoxina. No toda la O157 van a llegar al endotelio, el endotelio ahí va a empezar a ¿cómo se llama? El cepillo, el cepillo del intestino. Ahí se une y dependiendo cómo reaccionó tu revite del cepillo, la generación de verotoxina que va a generar. Tiene que ver con la cantidad de verotoxina que la chicha va a alargar. ¿Algo más? Está grabando, Senti. El tema de la alimentación no lo hacemos mucho todo. No, yo De no. eso. Pero es... Pero bueno, es un buen concepto. Por ahí si no comen y nos preocupamos nosotros. Porque Bueno. si no está mal, no va a comer. Ningún niño va a comer. Pero Ni aparte nosotros- antes de poner una zona con leche fertilizada, hemos puesto suelo Está mal. porque la... Pero por eso te digo, no tenemos ese Por concepto. eso nosotros no, sala El suero que vas a hacer, ¿qué le está dando? Te va a... Sí, Eso, no vale. Nada. en sala 1 tuvimos un bebé que tenía como 2 años, que hubo unos días que no comía. Y nada, lo tuvimos suelo, esos días no. ¿Pero tiene un sub? Sí, no. Sí, por eso siempre lo manejamos así. Por eso para que- siempre, nunca, o sea, yo nunca vi un sub que le hayan puesto una zona y le hayan puesto leche Ah. fertilizada. Está entrando a la sala y después la zona. Y a veces pasa que te da cosa, no, que está comiendo bien, pero no va a comer bien. No hay forma que coma bien un sub. ¿Sí? No hay forma. ¿Sí? El centro de alimentación está totalmente inhibido. Y encima tiene la urea alta, encima está con dolor de panza. No hay forma y lo corres de atrás. Y después están totalmente edematizados y dicen, ¿le pasamos puro? ¿Y por qué qué pasa? No, pues está con edema. ¿Y dónde está el edema? ¿Qué tiene? Albúmina de 2. Entonces empiezan a ver, no, porque está muy edematizado, sí, va a estar edematizado si está todo en el extravascular. Y entonces ahí va que le pasamos albuminifuro. Sí, le pasaba albuminifuro. Entonces le sacás el edema, te quedas tranquilo de sacar el edema. Pero ese albuminifuro está genial. Primero es carísima. Pasar el albuminifuro es carísimo. Yo soy una que voy a favor del albuminifuro cuando es necesario. No, es carísima. Y otra, la albúmina que vos le pasás, después la vas a perder. Y la albúmina que vos perdés es pinche. ¿Sí? Bueno, la albúmina son pinches, pasa y raspa el riñón. En los nefróticos la usábamos, en el paciente lo usamos porque la necesitas. Pero vos sabés que esa albúmina en un riñón inflamado se pierde y cada albúmina que pasa es fibrosa. Esa fibrosa es un escáner. En un sub que encima tuvo un daño renal. No, hay que poner sonda. Soy a favor de la sonda, está escrito en todas partes, es un cambio de mentalidad. Los pediatras obviamente se niegan porque dicen, no, pero tiene buena actitud. Yo sé que uno le pone sonda y piensa que estábamos volviendo 3. Son 5 días, se le explica a la mamá, no te vas a ir con sonda. ¿Sí? Pero nos pasa en terapia, pero no nos pasa acá nomás en terapia acá, nos pasa en terapia en todos lados. Bueno, no sé si tuviste su allá. No hubo. Allá, vos entrás, pero en el GAR, en todos lados, entrás, te dicen, ya te están poniendo la sonda, pero
los nefrólogos. El resto es toda una... Y todos los congresos son exactamente lo mismo, porque el pediatra intensivista principalmente es como que dice, pero ¿para qué le vas a poner si tiene buena alimentación? Viste que ellos... Bueno, es una pelea constante, pero sí está corroborado, está escrito, ¿sí? Pero si no, el suero es como que te está dando líquido, destroza para que no haya hipoglucemia y listo. Pero no le está dando calorías. Bueno, acá tenemos un poco de la zona, no importa si. No importa nada. Está convulsionando, no importa, después es una sonda. Son de reposo. ¿Comentar? ¿Bien? Sí, con el argumento de... ¿Qué? No, se paga el video de cada uno tenés que comentar unas cosas argumentadas para que te dé bolillas. ¿En serio? Ya terminamos, yo no doy más. ¿Qué me queda falta? ¿Eh? ¿Qué me falta ahora a mí? Y la de próximas vacaciones. No. Después cuando venga de vacaciones. No, vacaciones. ¿Qué sí? La flor y la semana que viene. Bien, bien. Ah, me ves. De la el auto, boludo, te juro. Y anoche no Bien. Te recomiendo mandar el paliativo hoy. departamento No, ahora pero no sé si lo podemos conseguir una González. Dale. Le escribí no para... hay que poner todo lo que vamos a picar la noche. Vamos. Le dije mandar el mensaje, que la vea hoy. Bueno, gracias. Porque estuvo muy bien la noche. Gracias. No andar por otra cosa. Yo creo que la morfina está bien. Pero puedes buscar